y que hoy estamos viviendo en carne propia y que podemos decir que el negacionismo del gobierno de Milei es por los derechos humanos, la memoria, la verdad y la justicia, pero también los derechos humanos de los argentinos y las argentinas, de las personas mayores, de los docentes, de los estudiantes, de los universitarios, de los médicos, de las médicas, de los enfermeros, de las enfermeras, de los inquilinos, de cada uno de los ciudadanos argentinos y argentinas que estamos siendo víctimas de esta política en detrimento de la dignidad humana. El Nunca Más es un vasto programa a realizar por el Estado Nacional, por las provincias y los municipios y por la sociedad argentina en su conjunto. Si queremos construir una nación realmente integrada y un país más justo y más humano para todos, tenemos por delante esta inmensa tarea, la tarea de revertir una situación de impunidad y de injusticia social. Esto supone vencer la hostilidad de poderosos sectores que con su complicidad de ayer y de hoy, con el terrorismo de Estado y las políticas neoliberales que lo hicieron posible. Por eso, al mismo tiempo, nos interpelan los grandes desafíos de continuar haciendo de la Argentina, frente a estas fuertes resistencias, no solo un país más democrático y menos autoritario, sino también más igualitario y más equitativo. Este es el objetivo, un punto de partida, de debate, de análisis y de poner en agenda, porque no da igual lo que está pasando. No podemos naturalizar el negacionismo que quiere instaurar en la Argentina el gobierno de Milei. Derechos humanos en la era de Milei es el punto de partida, el debate que vamos a escuchar y que les agradezco tanto a nuestros periodistas de la 750 de Página 12 y algunos de ellos de la 750 y de Página 12 porque trabajan en los dos medios y son parte de esta familia del Grupo Octubre. Sin más, quiero darles la bienvenida a Víctor Hugo Morales, a Cintia García, a Luis Buxten, a Ana Vela, que serán parte de este conversatorio que tiene que ver con el Nunca Más es Nunca Más. Alejandro Bajo, que se suman para hacer un cierre muy especial y nos va a tener en cuenta. Bienvenidos y bienvenidas. Buenas tardes a todos, gracias Gisela querida. Abrimos este ciclo de conversatorios, de debate, de charlas aquí con estos queridísimos, adorados colegas, compañeros, familia, en verdad. Gracias al Grupo Octubre, la 750, Página 12, la oportunidad de circular la palabra, la oportunidad de interpelarnos, de preguntarnos, de construir falacias en este contexto extremo. Y así arrancamos este Nunca Más es Nunca Más. Les hago una pregunta. Gisela recién hablaba de la naturalización. Y les pregunto, Luis, arranco con vos. Bueno. Y les pregunto sobre si están rotos los consensos sobre el Nunca Más, si crees que sí, si crees que no, y si hay una complicidad mediática que avala, acá seguramente va a aportar fuerte Víctor Hugo, esta naturalización incluso de esos consensos sobre la dictadura cívico-militar eclesiástica. O sea, primero uno tendría que aclarar que el Nunca Más fue el consenso básico de esta transición democrática, ¿no? Lo primero que se hizo apenas se recuperó la democracia fueron los juicios y fueron investigaciones sobre los crímenes que había cometido la dictadura. Pero aparte de eso, se necesitaba un acuerdo básico para que los militares no volvieran otra vez al golpe militar, al golpe de Estado, del cual salíamos después de 3 décadas prácticamente del golpe militar. El Nunca Más para mí no fue un hecho de la historia, es una convocatoria de lucha, porque el Nunca Más es algo que hay que sostener en el tiempo. Y tuvimos la suerte de, durante estos casi 40 años que han transcurrido, de tener una especie de transatlántico con una enorme quilla de peso simbólico, moral y ético, que fueron las madres de Plaza de Mayo, las abuelas, los familiares, del movimiento de derechos humanos,
conjunto que sostuvieron esta bandera a lo largo de todo este tiempo. Y es un compromiso para los que estamos en este momento mantenerla todavía, ¿no? Víctor Hugo. A mí me interesa muchísimo el título que yo me había preparado, la incorporación del tipo penal de negacionismo de los crímenes de lesa humanidad. Es decir, creo que es necesario buscar legislación que permita que el negacionismo sea lo que para mí es un crimen y no una opinión. Lo que ha sucedido en estos últimos años ha recorrido 2 o 3 aspectos que me parece que nos llevaron a esta situación. Lo primero fue una especie de relativización de lo que había sucedido. Empezaron a trabajar sobre ese tema. Luego banalizarlo, la forma en que lo han hecho, particularmente en la etapa macrista. Ocurrió esa idea de banalizar los derechos humanos como negocio y todo lo que ellos le impusieron a la sociedad, naturalmente, más que con la complicidad, con el accionar deliberado y atroz desde el punto de vista periodístico de los medios de comunicación. Y por último, me parece que lo que ocurrió fue la equiparación de los crímenes de esa época, lo mismo el terrorismo de Estado que lo que enfrentaron con el terrorismo de Estado. Y con estos 3 elementos ellos han trabajado para que se pueda negar una realidad que vimos todos, que padecimos en sus consecuencias y algunos directamente en los tiempos en los que este terrible problema de la dictadura, la palabra problema es tan poco que quisiera retirarla, esta atrocidad que significó la dictadura. Sobre esos ejes fueron trabajando hasta llegar, en medio de lo que también era la negación de la política, a negar valores que políticamente estaban sostenidos en el nunca más, que tenían que ver con lo que el mundo, el país, reconocía de la Argentina. Yo tengo un título sencillamente asombroso, ya que mencionaste lo de los medios, voy a compartirlo con ustedes, porque es para preguntarnos qué pasó después. Voy a preguntar a Nora, a Luis y, bueno, naturalmente a Cintia. Yo pesqué una tapa por otros motivos del diario Clarín del 24 de marzo del 2001. El tema que a mí me importó fue cómo estaban trabajando con las mismas cuestiones económicas que hoy día le arrojan en el rostro dolido de la sociedad. Pero media página de esa edición del 24 de marzo del 2001 de Clarín decía: una noche que duró 7 años. Y decía: informe especial, hoy se cumplen 25 años del golpe de Videla. Con la dictadura hubo miles de desaparecidos, se quintuplicó la deuda externa y se perdió la guerra de Malvinas. Hubo listas negras y censura. Hoy hay actos en todo el país y una marcha de Congreso a Plaza de Mayo. La pregunta es: ¿qué pasó después? Para que tanto se cambiara el eje periodístico sobre el que evidentemente estaba pivoteando en ese momento el diario Clarín. Y me da la sensación de que el fenómeno es profundamente político, porque lo que surge después de esto, paulatinamente, es la aparición del kirchnerismo. La aparición del kirchnerismo viene a determinar un ataque violentísimo y muy sostenido, persistente, que dura hasta esta etapa, de lo que es la política como única manera de encontrarle soluciones a los problemas que existan. En medio de esa lucha política que se planteó con lo que designamos algunos por lo menos como el poder real, cayó también el tema del negacionismo. Empezaron a paralizarlo, relativizarlo y a usarlo fuertemente con lo que en algún momento ya habían insinuado, pero que en este título, por ejemplo, no aparece, que es la teoría de los 2 demonios. Y con esto, con la concreción del no a la política para que aparezca un personaje como Milei, me parece que redondearon todo lo que en estos momentos estamos padeciendo y que por eso todos ustedes están aquí necesitados, como nosotros también de ustedes, de una palabra que nos ayude a sobrellevar una etapa de tremenda oscuridad muy parecida a la que ocurrió en los tiempos de la dictadura, en lo económico, en la presión sobre los sectores sociales que están protestando por lo que sucede, por lo que están
en estos momentos padeciendo. No hay muchos elementos, salvo que no hay militares, sino para mí medios de comunicación que sostienen el embate persistente, permanente, contra los valores de la política a favor de la aparición de la no política, porque no es política Milei, no es política cada una de las personas que podemos nombrar de la cúpula de Milei. Entonces, en la ausencia de política, lo que surge también es la posibilidad de que se cometa el crimen del negacionismo. El negacionismo no es una opinión. El negacionismo para mí es un crimen, es la continuidad de un crimen, es mencionar una etapa terrible, de mucha sangre, de mucho dolor de la Argentina, banalizándola y diciendo que otros también son culpables, por lo menos equiparándolo. Y de esta manera ellos se permiten, casi ufanándose, de dar vuelta a la historia, de meter la mano en el bolsillo y sacarlo para afuera como si todo fuese a cambiar a partir de lo que ellos están sosteniendo. El no a la política es el no a los derechos humanos, el no a la política es el derecho de la sociedad a buscar un mejor destino, el que para mí tuvo hasta terminar el 2015. A partir de 2015 y para atrás nos encontramos con esta versión tan extraña, si se quiere, de Clarín, que a mí me provocó asombro porque tenía una actitud de respeto a lo que eran los derechos humanos. Todo cambió a partir del fenómeno político que significó, esta es interpretación personal, por supuesto, en eso estamos, que significó la aparición del kirchnerismo. El combate contra el kirchnerismo fue el combate contra la política. Y el combate contra la política también vino a tener en el vientre todo lo que es la negación, un negacionismo permitido por las leyes, que por un lado tienen leyes que hablan de alentar a los crímenes. ¿Cómo se llama? Lo que apología. Apología del delito. Hay apología del delito en las leyes de la Argentina. Esta apología del delito que hacen Villarruel y todos los demás secuaces que tiene el gobierno, esta apología del delito tendríamos que también colocarla en el tema del negacionismo. Tendría que ser algo tipificado como un delito. Bueno, varias cuestiones. Por un lado, me parece que realmente, como decía Luis, el Nunca Más es un documento fundacional de esta construcción de la democracia en la Argentina a partir de 1983. Pero es fundacional por algo que me parece que sigue siendo el valor que tenemos que reivindicar y que tenemos que resignificar y repetir, que es el valor del testimonio de lo que fueron las atrocidades del terrorismo de Estado en los cuerpos de las víctimas. Me parece que hay muchos jóvenes, generaciones enteras, que desconocen lo que sucedió porque desconocen la historia. Y este es uno de los grandes, la historia reciente, este es uno de los grandes triunfos de este proceso de intención apolítica que explicaba Víctor Hugo, que en realidad muestra lo peor de una concepción política de la ultraderecha, que es negar las luchas populares. Y creo que en esto, desde distintos sectores, consideramos que estaban ganadas determinadas batallas, que este consenso democrático sobre el cual se forjó la democracia en la Argentina, la normalidad institucional de la Argentina, que fue el Nunca Más y el juicio a las juntas, con las limitaciones y las críticas que tuvieron en ese momento, pero que a la luz de 40 años y viendo la realidad de hoy, realmente uno revaloriza lo que significó, que apenas un año después, 9 meses trabajó la CONADEP, y los testimonios que están en ese libro realmente son el fundamento de los juicios que se reabrieron en el 2004, luego de la inconstitucionalidad de las leyes que fue impulsada por Néstor Kirchner en el gobierno a partir de la renovación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esos testimonios que se siguen repitiendo en los juicios, pero que no son vistos por las mayorías. Creo que hay muchísimos jóvenes que desconocen absolutamente la historia reciente de la Argentina. Y es muy difícil poder tomar una posición a partir del desconocimiento. Y ahí me parece que tenemos todos mucho que hacer todavía. No sé cuál es el camino. Nosotros, quienes estamos acá, pertenecemos
a un segmento social desde página 12, desde las 7:50, desde la historia de cada uno de quienes estamos exponiendo acá, que nos sentimos absolutamente representados por los medios en los que trabajamos y por los medios en los cuales la defensa de los derechos humanos y la denuncia del terrorismo de Estado como herramienta de la puesta en práctica de un proyecto económico absolutamente excluyente es nuestra materia cotidiana, nos parece natural. Y me parece que lamentablemente hay muchísima gente, y sobre todo los jóvenes, que no los ven, no lo saben, lo desconocen. Y en esto me parece que es imprescindible seguir avanzando en este proceso pedagógico de contar lo que pasó y cuáles fueron los motivos por los cuales pasó lo que pasó. Creo que sin una inconsciencia colectiva, el haber logrado la libertad avanza transformarse en un discurso oficial y en un discurso que hoy está en la Casa de Gobierno, hubiese sido imposible. El discurso de la vicepresidenta Victoria Villarroel, que ya no es negacionista, es reivindicatorio del terrorismo de Estado, porque van un escalón más. No solo niegan los crímenes, sino que consideran que estaba bien lo que hicieron. Es decir, las atrocidades del terrorismo de Estado. Reivindican, están a un paso de decirlo con todas las letras, la reivindicación explícita de lo que fue la doctrina de la seguridad nacional en toda América Latina, pero es lo que representan hoy ellos. Pero esto hubiese sido imposible pensado hace 10 años atrás. Por eso el disparador, ¿no? Para que hagamos ping-pong entre nosotros, yo decía sobre cuáles son los conceptos que hoy hay, qué camino seguir, ¿no? Uno piensa que la solución a cualquier conflicto en la Argentina en los últimos 40 años es el camino que nos marcaron las madres y las abuelas, ¿no? Ese es el camino y eso sigue siendo un horizonte. Ahora, cuando ustedes ven una conexión, un anclaje, un hilo entre el discurso de Milei diciendo que la justicia social es una aberración, a ver si me siguen con esta idea. El discurso de Milei diciendo que la justicia social es una aberración, la tapa de Clarín desapareciendo la palabra jubilados en una de las últimas represiones de las más feroces, nunca nombran la palabra jubilados en ningún momento, además que dicen barbaridades como dice que los manifestantes desafiaron el protocolo. Y el discurso apologista, negacionista, nostálgico, reivindicador de la dictadura de Victoria Villarroel, ven un entramado ahí que puede ser la batalla cultural que está dando la Libertad Avanza frente a esta idea de quitarnos los consensos de memoria, verdad y justicia. Yo lo que creo que el consenso es un consenso en la sociedad. Las corporaciones en general fueron oportunistas. ¿Pero está ese consenso en la sociedad? Ahí está ese Yo creo consenso. que el consenso se expresa a veces en forma silenciosa. Yo recuerdo el impacto que tuvieron los testimonios que se escuchaban en los juicios. Yo estaba como secretario de redacción de La Razón, hacíamos 16 páginas sobre todo lo que pasaba en los juicios y eso tenía un impacto en la sociedad tremendo, ¿no? Después en los 90, o cuando empieza la legislación de la impunidad, la ley de la impunidad, en los 90 cuando viene la amnistía hay una movilización enorme, hay otra movilización enorme cuando empieza el punto final de la audiencia de vida. En los 90 el consenso ese está latente en la sociedad, pero se presentaba de una forma más callada, ¿no? O sea, había otras problemáticas que se encimaban, creo yo. Y volvieron a reflotar, y creo que no fue casualidad, cuando fue en 2001. Pero yo, la señalización esta de las corporaciones, no digo todas, pero sí en gran parte de las corporaciones que fueron cómplices de la dictadura en su momento, imagínense, Clarín sale de la dictadura como un gran empresa papelera que antes no tenía. Y de repente cuando empiezan los juicios
sale a la calle con grandes titulares sobre los testimonios de la gente que había pasado por los centros clandestinos. Necesitaba lavarse la cara. Ese discurso también está latente. Y estuvo latente a lo largo de... Exactamente. Eso es lo que iba a decir. Eso es lavarse la cara. Y durante esos años 90, cada vez que Clarín hacía lo contrario a eso, porque ahí en ese momento Clarín estaba también empujando la caída del menemismo, porque en ese momento estaba en contra del menemismo. A lo largo de los 90, después que pasó el furor de los juicios, Clarín, ¿qué hacía? Mandaba adentro de la edición a la página número 40 cualquier información sobre los derechos humanos. Y al otro día, ¿verdad, Nora? Nosotros lo sacábamos en la tapa. Entonces obligábamos a que al otro día Clarín le diera más relevancia a esa información. Y yo, como haber pertenecido al diario Página en toda esa época, la verdad que es una de las cosas de las que me enorgullezco más. Porque fue una pelea dura. Porque si no hubiera estado en ese momento Página, es probable que los medios hubieran ocultado todo lo que pasaba. Obligaban a visibilizar. Exactamente. Invisibilizaban todo lo que pasaba con las movilizaciones de derechos humanos, con lo que pasaba con los familiares. Todo eso era ocultado, pero si había uno, chiquito como era el diario, que lo poníamos en la tapa y hacíamos ruido con eso, hacíamos bombo con eso, al otro día ellos estaban obligados porque quedaban muy en evidencia, ¿no? Y yo el otro día también en el diario estaba viendo ahora que soy cortito, pero a mí me impresionó cuando fue el aniversario de la Noche de los Lápices hace poquito, fueron chicos de varias escuelas secundarias al Pozo de Banfield, a donde estuvieron los chicos secuestrados en la Noche de los Lápices. Y la verdad que me impresionaron esos testimonios, y como dice Nora, me impresionó que los chicos no se desayunaban, no tenían antecedentes de eso que había pasado. Y voy a decir una cosa más, eso no es el pasado, eso es el presente, porque como dice Víctor Hugo, ese fue el contrato básico de esta transición democrática, que ha sido la más larga que hemos vivido como país, porque justamente hemos tenido ese contrato básico. El que rompe ese contrato básico, como hizo la vicepresidenta, como quiere hacer Milei, está contra la democracia, está contra esta democracia, que fue la que hemos podido conseguir, la que hemos podido construir, pero es un hecho antidemocrático. Y no es casualidad que estos venga de la mano, venga asociada con los discursos de odio que se han multiplicado en los medios, en las redes, y de los cuales fue producto el presidente que tenemos. Me gustaría decir, a partir de lo que señala Luis, que podemos mirar hacia adelante, y lo que tenemos en presente y futuro es un peligro muy grande para la idea de pacificar la vida de los argentinos. Yo creo que toda esta provocación, este dislate que cometen los medios y los que actúan hoy día en el gobierno, no exentos de una buena participación también de sectores de la justicia, es una afrenta tan grande, una bofetada en el rostro seguramente de la inmensa mayoría de ustedes, para no decir todos, porque uno no puede hablar por todos, pero estamos sometidos a portarnos cada día con una infinita paciencia, explicativos, procurando no salirnos del tono, porque si no participamos de la misma locura que queremos criticar. Cada mañana cuando uno toma el micrófono hay una tentación, porque el idioma se ha ido restringiendo para poder definir lo que está pasando hoy día en la Argentina. A mí lo que me preocupa, y me someto un poco al criterio de mis compañeros, es la pacificación de los argentinos en peligro. Yo creo que todo lo que está ocurriendo con el negacionismo, todo ese desplante altisonante, muy estúpido al mismo tiempo, pero muy eficaz, de la señora Villarruel y de todos los que siguen el juego, está exponiéndonos a nosotros a sentir algo que ya supera muchas veces la indignación. Está en juego, me parece, la idea de pacificar una sociedad, de hacerla mejor. Esto no está funcionando de esa manera con quienes hoy tienen la voz cantante
en la política y en el tema de los derechos humanos. Sí, ahora te doy la palabra a Nora. Yo creo, para retomar este hilo, que, claro, ellos están habilitando violencias. O sea, por eso preguntaba sobre la discusión cultural. Ellos hablan mucho de la frase batalla cultural. Ellos se plantan. Nosotros estamos dando una batalla cultural. Es una batalla cultural contra los zurdos, los comunistas, la justicia social es una aberración, el kirchnerismo es un virus, los derechos humanos ya ni siquiera dicen son negocios, sino que no existen en esos términos, es una mentira, la política de memoria, verdad y justicia es mentira. Ese es su núcleo conceptual cultural. Nosotros, la pregunta es, frente a esto que dice Luis y esto que dice Víctor Hugo, esta habilitación de la circulación de la violencia, que con el femimagnicidio de Cristina vimos que tiene los discursos de odio tienen su correlato en actos de odio, en acciones de odio, y esta disputa cultural, ¿cuán por fuera de la democracia está este gobierno? Y la otra pregunta es, ¿por qué la democracia no pudo frenar un gobierno como este? Creo que es una tesis doctoral, voy a decir. Bueno, voy a ensayar simplemente un bosquejo. No, me parecen dos cuestiones. Creo que evidentemente hay un discurso que incita a la violencia y como vos bien sintetizaste, el intento de magnicidio de la expresidenta y vicepresidenta fue la manifestación concreta de cómo la palabra se transforma en un hecho. Cuando vos deshumanizás de la forma en la que deshumanizaron a Cristina Kirchner, ¿por qué no matarla? La verdad, en los términos, cuando el presidente habla del nido de ratas del Congreso, ¿qué haces con las ratas? ¿Las exterminás? Es esta lógica de eliminación del otro, y obviamente esto atenta contra cualquier criterio de construcción democrática, de respeto por el otro, de disenso, porque esto no hay disenso posible con alguien que te está insultando, descalificando, condenando, acusando sin ningún tipo de elemento más que su propio prejuicio. Parece que estamos en un momento de alto riesgo en ese sentido, pero al mismo tiempo ese alto riesgo es lo que pone en evidencia algo que vos preguntabas, Cintia, y que creo que es realmente un tema que no se agota en la Argentina solamente, que es el límite de la democracia como la concebimos hasta ahora. Me parece que lo que está pasando con fenómenos como Milei acá, como Bolsonaro en Brasil, como Noboa en Ecuador y como tantos otros de estos líderes absolutamente inconcebibles para nosotros. Yo confieso que cada vez que lo veo entrar a Milei al Congreso, yo no puedo creer que este sujeto sea el presidente de la Argentina. La verdad. No lo cree nadie. Algo se hizo muy mal para que lleguemos a esto. Ahora, al mismo tiempo me parece que en estos días han pasado dos hechos que marcan claramente que, si querés, los anticuerpos del sistema están mostrando que por el camino que vamos no le conviene a nadie. Una es la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que ratificó las condenas a Mató y a Santos como responsables de la masacre de Colombia. En la Plaza de Mayo, todos los que estamos acá recordaremos el cuerpo de infantería de la policía tirando los caballos contra las madres de Plaza de Mayo. Y otro es lo que dijo el Papa hoy. La verdad que lo que dijo el Papa hoy es una alerta, porque es un Papa argentino, pero es un jefe de Estado. Y está diciendo, están gastando, invirtiendo en gas pimienta y no están para no resolver la justicia social. Entonces, se mete directo, ¿no? Se mete, digamos, no hay posibilidad. Viste que el Papa siempre te habla con metáfora, vos tenés que, como el I Ching, lo tenés que interpretar. No, me parece que acá fue absolutamente claro, no dejó lugar a dudas. ¿Y qué
¿Qué está diciendo? Está advirtiendo, bueno, esto no se puede dejar pasar esto. Están llegando a niveles que son absolutamente intolerables para un desarrollo de una convivencia democrática en los términos que se tienen que replantear y redefinir también, porque el tema de la demanda de justicia social es una demanda anterior a este gobierno. Digamos, hay algo que no se resolvió ahí como para permitir que los sectores absolutamente marginados puedan creer que un personaje como este podía dar respuesta a sus necesidades. Tomo algo que decías y volvemos al tema del negacionismo. Fíjense ustedes, con la mención que hacía del atentado contra Cristina, que se cumplieron ya 2 años, parece que pasó hace miles de años. ¿Cómo lo minimizaron? Hicieron lo mismo que con el tema de la dictadura, el terrorismo de Estado. Banalizaron el episodio, diciendo, hasta llegaron a decir algo que habíamos visto todos, el supuesto atentado. Esto lo dijo. Columnistas de La Nación, lo escriben. Lo escriben además. Yo lo vi en TN. Vos veo que ves más medios todavía, te castigás un poco más. Pero sí, llegaron a decir eso, de algo que vimos todo. Y luego trabajaron sobre el lado de que la propia Cristina había dado margen para que esto ocurriese. Es decir, pasaban la culpabilidad, como hacen con el terrorismo de Estado, la pasaban para el otro lado. La culpa pasaba a tenerla la víctima. Lo mismo hacen con el terrorismo de Estado. Ahora, si se animan en tiempo presente, con todo lo que los medios de comunicación están desarrollados para llegar a mucha gente, qué lucha tan difícil la que planteaba Luis respecto a que hay un gran desconocimiento de lo que pasó en la dictadura. Y cómo vencer esa enorme membrana protectora que han colocado para que cuando se vuelva por el camino equivocado, se vuelve por la mentira, por la falacia más absoluta, por la falta de respeto al sufrimiento de personas. Seguramente hay aquí dentro personas que todavía están preguntándose, como Alicia, una amiga que conocí antes de esta charla, ¿dónde está mi hermano? ¿Qué pasó con él? ¿Cuántas noches mirando el techo? Gente, ¿para qué decirlo? Además, al lado de Luis, que es como revolver todos los dolores, y esos dolores son afrentados permanentemente por este discurso. Jugamos, la palabra no me gusta, tenemos que enfrentar una situación en la cual el desconocimiento de aquello que sucedió, que lo comparo con el desconocimiento que se va instalando poco a poco del increíble atentado contra Cristina, les da una gran ventaja. Por eso siempre yo termino en un retorno a veces demasiado insistente, lo sé, pero no tengo más remedio, a la influencia de los medios de comunicación. ¿No tienen el ejército? Sí lo tienen, es el reaseguro final. Trabajan permanentemente para eso con relación al ejército, pero no lo necesitan, porque lo han conseguido incorporar desde los medios de comunicación. Desde los medios de comunicación, en la teoría de la monstruosidad, el déficit fiscal cero, el Estado es un desastre, toda esa batalla cultural que vienen dando y de la que lamentablemente son ganadores, porque nosotros estamos muy dignificados efectivamente por la posibilidad de hacer el periodismo que soñamos, pero confrontamos con un medio inmensamente más poderoso, andamos con cucharitas de madera para enfrentar a los verdaderos tanques de guerra. Es que la propuesta es odiante. La propuesta que ellos hacen es esa circulación. Me generan disparadores con todo lo que dicen. Imagino que acá todo el público también, de eso se trata, de pensar juntos, ¿no? Porque me parece que es un momento donde hay que sostener y hay que pensar juntos, juntes. Cuando Víctor Hugo retomaba lo del atentado a Cristina, cuando hablamos de los discursos de odio, yo recordaba la declaración de Sabac Montiel, ¿no? Con la primera vez que declara. Es interesante lo que él dice, porque él en un momento dice, reafirma, yo la volvería, primero dice, bueno, que se arrepiente, qué sé yo, pero yo lo volvería a hacer. Y cuando dice por qué lo volvería a hacer, él dice porque todos la odian. Porque todos saben que era corrupta por esa idea. ¿No? Él da por sentado, en esa construcción de circulación de odio, que hay que decir que tampoco supimos ver,
O sea, no vimos esa circulación odiante que estaba en el submundo de los space, en X, etcétera. Dan por sentado, ellos sí dan por sentado ese consenso, Luis. Ellos sí dicen, todos la odiaban, todos saben que es corrupta. Cuando Villarroel genera esa afrenta democrática, ¿no? y expone esa charla apologista de la dictadura, diciendo que va a enjuiciar a los montoneros que llenaron de sangre el país, y lo dice desde el Senado de la Nación, ¿cómo se responde frente a eso? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo hacemos para no naturalizar eso que está ocurriendo? Porque hay que irrumpir muy fuerte frente a eso. Lo que hay que hacer es abrir estos canales y muchos más y convocarnos y poder hablar y poder deliberar sobre esto. Yo creo que lo que es necesario discutírselo en todos los ámbitos, desde una crónica, desde una nota periodística, desde un reportaje radial, en cada entrevista que nos hacen, volver permanentemente sobre este tema, porque estamos en una situación muy despareja. Yo te voy a leer, Luis, algo que les va a interesar a todos, que es de donde yo tomé las ideas más fuertes sobre lo que es el negacionismo. Esto es preparado por la gente de Soberanes en su momento, un proyecto que enviaron al Senado, cayó en la papelera, seguramente me lo entregó hace bastante tiempo el doctor Maximiliano Rusconi, de vez en cuando lo he leído, pero quiero tomar una parte en la que dice, el negacionismo no es una opinión sino un crimen. Así, con claridad meridiana, el profesor Alejandro Kaufman expuso lo siguiente. En nuestro país, justificadamente orgulloso por grandes realizaciones en favor de oponer a la dictadura del 76, un Estado de Derecho sostenido por la memoria, la justicia y los derechos humanos, con todas las idas y venidas que conocemos, no obstante, entre las diversas deudas y pendientes que nos aquejan, se encuentra la actitud generalizada hacia el negacionismo, al que tratamos como si fuera una opinión, que es la forma que pretende y con la que se presenta y con la que consiente buena parte de nuestra sociedad. Y concluyó, el negacionismo no es una opinión sobre unos hechos, sino que es la continuidad de esos mismos hechos bajo otra forma. Es por eso que en los países donde esos hechos tuvieron lugar, resulta natural asumir por parte de las estatalidades la correlativa responsabilidad hacia la continuación del horror en sus neoformas embrionarias. A mí me pareció que está sintetizado todo lo que yo quisiera decir sobre el negacionismo. Podría aportar algo que también está mencionado aquí, pero que lo he manejado muchas veces, como seguramente todos. El negacionismo al holocausto no está permitido. El negacionismo al holocausto es un delito. Porque es un delito, porque no se puede justificar lo que al justificar está diciendo que estuvo bien hecho y por lo tanto en el futuro estará bien hecho otra vez. Dijeron muchas cosas, pero yo lo que quisiera decir es alrededor de los consensos, es que hay una construcción artificial de consenso, ¿no? Cuando empieza a introducirse las nuevas tecnologías y la nueva forma de información, sobre todo en las redes, la lógica de las redes y la lógica de la rapidez, de lo pequeño, de lo corto, de la imagen, de lo emotivo frente a lo racional, el criterio de verdad, que es por el cual las personas toman una decisión frente a una información que reciben, se trastocó, ¿no? Y entonces, el criterio de verdad que en un momento le permitían en los medios tradicionales, que también eran manejados por intereses políticos, ideológicos y demás, pero en los medios tradicionales había una interacción entre la información y la persona que la recibía. Y el criterio de verdad estaba dado por la capacidad de crítica de la persona que recibía esa información al compararla con la realidad. Había un criterio de verdad en ese sentido. Como la información en las redes es una ametralladora permanente, yo he discutido con chicos que votaron a Milei y estaban sobreinformados, tenían mucha información,
porque es mucha información todo el tiempo, y el criterio de verdad trastoca esa actitud de mirada crítica al comparar con la realidad, la información con la realidad, la trastoca por un criterio de masividad. Si hay 100.000 que dicen que los enanitos verdes existen, entonces tenemos enanitos verdes en este planeta. Y es una exageración, ¿no? Generalmente son más inteligentes para armar ese tipo de cuestiones. Hay muchos consensos que son artificiales, que nos hacen creer que nosotros que pensamos como piensa la mayoría, somos una minoría chiquita que está peleando con un telefonito. Ahora, nosotros no sabemos manejar esos nuevos sistemas de información. Y el otro tema es que, como periodistas, todos sabemos que estas sociedades han sido fragmentadas por estas nuevas. Es decir, fragmentadas ¿en qué sentido? Compartimentadas. O sea, una persona de 40 a 60 años se informa de una forma, una persona de 30 a 40 años se informa de otra, una de 20 a 30 de otra, y un chico de 15 a 20 se informa de otra manera. Es una sociedad fragmentada de tipo etario, el algoritmo te fragmenta de tipo cultural, de tipo, o sea, hay una transformación brutal en la forma en la cual recibimos la información, sobre la cual tenemos que decidir, o sea, porque la información es valiosa en la medida que nos sirve para llevar adelante nuestras vidas. Y yo lo que digo es esto, con lo que decía Nora, y estoy totalmente de acuerdo, es la emergencia de un personaje como Milei, como presidente de la República, expresa, y no es casual que venga eso con la negación del nunca más y de la defensa de los derechos humanos, expresa una crisis en la idea de democracia que habíamos comenzado en el año 1989. Y necesitamos refundar esta democracia. Necesitamos un compromiso, un contrato como el que se hizo en el 84, pero incorporando todas estas cosas nuevas. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Es fundamental cómo se democratiza a través de la democratización de la información, cómo se democratiza a través de el quitarle herramientas a las corporaciones para intervenir, cómo se democratiza el Poder Judicial como partido judicial y que se termine el partido judicial de una vez por todas. Yo creo que tenemos una lucha por delante que es muy similar a la que nos convocó el Nunca Más en el 84, en el 85, pues. Y que es una especie de refundación de esta democracia. Y es una lucha hermosa, como lo ha sido en estos casi 40 años, defender los derechos que habíamos conseguido. Pero quería decir que sobre la palabra consenso, si tuviera poder, de alguna manera lucharía por desacreditarla. Detesto la palabra consenso. Cada vez que alguien quiere consensuar, yo siento en política o en las negociaciones personales, el consenso siempre es una derrota del más débil. Y como nosotros somos en ese sentido más débiles comunicacionalmente, el consenso que nos dan es el de aceptar lo que ellos dicen. Sí, coincido. Generalmente es sometimiento. Es el único consenso que levanta. Mirá cómo se armó el debate, ¿eh? Mirá cómo se armó. Sí, yo me refiero, yo coincido con ustedes, no me refiero a ese tipo de consenso. Me refiero a los mínimos que una sociedad soporta. La paradoja de Popper, ¿no? ¿Cuán tolerante tiene que ser una sociedad con los intolerantes? Porque mientras más tolerante sea con los intolerantes, más intolerante se va a volver esa sociedad. Entonces, ¿qué ¿cuánta tolerancia tenemos? Tenemos que aumentar los niveles de democratización de una democracia popular. Para todo lo que decís se necesita un nuevo gobierno, Luis, ¿eh? O sea, eso lo más pronto posible. Y entonces, porque además la discusión tiene que volver a ser política. La discusión no puede
ellos también, perdón, ellos parece la abogada del diablo, ¿no? Yo les traigo lo que ellos plantean, pero ellos, por ejemplo, la imagen del asado de los 87 héroes, ¿no?, que plantean, más allá de la crueldad tremenda, más allá de la crueldad, más allá de la vergüenza, más allá de lo impúdico, lo pornográfico que es esta reunión, es una reunión, fue una congregación de sometimiento, como vos hablabas de sometimiento, ¿no? O sea, Milei los tuvo arrodillados. Y la imagen, ¿no?, el mensaje, justamente es: tengo arrodillada a la política, a esa política. Entonces, sobre esa política tenemos que accionar para recuperar el poder popular, ¿no? Como cuando Lula, que estaba condenado, que no iba a ser presidente, recorría en caravana las ciudades de Brasil, un periodista de O Globo le pregunta: ¿y para qué hacer campaña si no vas a ser presidente? Y él le dice: para construir poder popular. Entonces me parece que es ese el objetivo de la misión, ¿no? Comunicar para construir poder popular. Me parece que, bueno, todos tenemos esa carencia y esa esperanza, esa carencia que alimenta la necesidad de una esperanza en la que nos volvamos a sentir representados. Creo que el resultado y el presente hoy, que es futuro ya también, lamentablemente, de la Argentina, muestra que hay una dirigencia política que no ha dado respuesta y que hay imperiosa la necesidad de una renovación de esa dirigencia política y también una renovación de esta construcción de la política para reivindicar la política, porque me parece que sin eso es imposible. No hay forma. Luis hablaba de lo que es el poder de la herramienta de la comunicación hoy en día, de la inexistencia de un concepto de verdad como un valor. No importa la verdad, no importa nada más que te ratifiquen el prejuicio que vos tenés. Cuanto más delirante seas, si te ratifica lo que vos pensás, más credibilidad le das. Entonces, la verdad que es, a nosotros, a mí lo que me pasa es que me estallan todas las categorías, porque digo, ¿cómo hago para argumentar algo que es evidentemente una mentira, cuando al otro no le interesan los argumentos? Entonces, me parece que esa es la trampa terrible en la que estamos, que es una trampa que atraviesa, por lo menos a la mayoría de Occidente, pero que vos pones como ejemplo, que es un líder y que es un político en el mejor sentido de la palabra político, como es Lula, de lo que habla de reconstruir poder popular. Y en esa construcción del poder popular también se van poniendo límites a estas atrocidades que implican hoy el poder de las grandes corporaciones. Lo que está sucediendo en Brasil con Elon Musk, la verdad que es un ejemplo. Es decir, bueno, vos no podés hacer cualquier cosa. Tendrás el poder más grande del mundo en materia de concentración de la riqueza, pero el mundo es otra cosa. De Eduardo Sacheri, un viejo que se pone de pie. Algunas historias son fáciles de contar, otras no, como si fuesen demasiado complejas, inabarcables. La que en estas páginas me empeño en narrar pertenece a estas últimas. Como casi todas las historias, nace a partir de una única imagen cargada de sentido. Esa imagen primera, esa que me subyuga al punto de querer contarla, es esta. En una tribuna baja, una tribuna de tablones de madera, en la que, salteados aquí y allá, hay unos cuantos espectadores, un hombre mayor, un viejo, se pone de pie. Claro, expresado así no dice casi nada. No explica quién es el viejo ni qué es lo que lo conduce a incorporarse del tablón en el que está sentado, ni por qué es importante que lo haga. Eso de levantarse con los ojos absortos clavados en la cancha, ojos absortos y húmedos. La historia debe explicar todo eso, de lo contrario conduce a un callejón sin salida.
El problema radica precisamente en el modo de juntar esa imagen, la del viejo alzándose desde la grada y con las otras imágenes que deben encadenarse con ella para formar una trama y que haya una historia, ni más ni menos. El primer obstáculo es decidir quién va a contar la historia, quién relatará los sucesos que conducen al viejo y a esa acción final del viejo. Podría contarlos el propio anciano, porque hay asuntos, algunos muy importantes, de los que le dan sentido a esta historia, que solo él conoce. Pero el desenlace de la historia tiene que ver con el asombro, con la sorpresa infinita del viejo, y entonces ese hombre no puede narrar su propio asombro. Porque al asombro no le quedan bien las palabras, casi me atrevería a decir que es al contrario. El asombro aparece cuando se retiran las palabras. Y cuando eso sucede, el asombro ha terminado. Cuando somos capaces de encontrar explicaciones, o por lo menos de buscarlas, ya no estamos asombrados. Podemos estar conmovidos, felices, dañados, pero no asombrados. Por eso, el viejo que se pone de pie en la tribuna, agreguemos que lo hace bajo un cielo gris, un cielo de siesta de sábado de mayo, aunque sabe, y porque sabe puede ponerle palabras a buena parte de la historia, no puede hacerse cargo del final, porque ese final lo deja sin palabras. Ninguno de los otros personajes sabe tanto de esta historia como el viejo, y si hay cosas que hasta el mismo viejo ignora, no me queda más que acudir a un narrador especial. Como van las cosas, vengo a ser yo mismo, metido a tal, y en general no me agradan gran cosa los narradores omniscientes, sobre todo en las historias cuyo desenlace guarda al menos una módica dosis de sorpresa. No me cae bien alguien que al mismo tiempo me cuenta y me esconde, me dice y me engatusa. Otra cuestión espinosa es la del manejo de los tiempos, con eso me encuentro en un apuro. Se supone que una historia transcurre en un lapso no demasiado prolongado. No es bueno que la trama abarque un periodo demasiado extenso o que abuse de los saltos temporales, pero esta historia requiere esos recursos del ir y del venir, del detenerse en varias estaciones intermedias. No es que la trama carezca de un tiempo presente, tiene un presente efímero, pero lo tiene. Es el del anciano, en el exacto momento en que se pone de pie. Pero son varios los pasados que le dan origen y sentido a ese breve presente. Por ejemplo, con los personajes el aprieto no es tan grave. Y si los cánones del cuento clásico establecen que los personajes deben ser pocos, esta historia acepta bien esa limitación. Los personajes principales son dos, el viejo en la tribuna y un muchacho que juega al fútbol al otro lado del alambrado. Hay varios ausentes, varios que han sido, pero que ya no son. Unos cuantos fantasmas sueldan esos pasados dispersos, lejanos, cercanos, necesarios a la trama, con el presente del sábado a la tarde, en el momento en que el viejo se pone de pie. Del viejo pueden decirse unas cuantas cosas, unas cuantas más de las que pueden decirse del muchacho. Por algo el viejo es el núcleo sobre el que debería descansar el relato. Empecemos diciendo que el viejo es el que escruta la cancha con el ceño fruncido, porque aunque está nublado se trata de un nublado claro y desvaído, de frío más que de lluvia, un nublado con reflejo de sol que le fatiga la vista. Carga el viejo sobre sus hombros una historia dolorosa. Después de dolorosa iba a agregar como todos los hombres, o por lo menos como todos los viejos. Pero ahora no estoy del todo seguro de esa sentencia. ¿Por qué iba a decirla? ¿Por qué me arrepentí? Supongo que me resulta tranquilizador suponer que el dolor es algo que se reparte con criterio más o menos igualitario y que cada ser humano se lleva una dosis más o menos equivalente,
que unos sufren primero y otros sufren después, pero a fin de cuentas a todos nos corresponde sufrir más o menos por lo mismo. De todas maneras, la divagación me aleja un poco de la historia. Vuelvo a ese viejo, el que está sentado en el 20º tablón de una grada que en total tiene menos de 30, el que todavía ignora que terminará por ponerse súbitamente de pie. Ha sufrido mucho. Y mucho significa aquí que le ha tocado atravesar la pena sin nombre de perder a un hijo. Muchos hombres viven y mueren sin que les ocurra eso. Este viejo no. Este viejo ha sido atravesado por ese dolor particular, horrendo, también por otros, pero fundamentalmente por ese. Eso no significa que el anciano viva recordando su dolor. Tiene recuerdos tenebrosos, pero no son los únicos que tiene. También tiene numerosos recuerdos bellos y plácidos. Y a veces evoca esos recuerdos y no los otros. Y a veces no recuerda ninguno, porque su mente a veces está ocupada de cosas sencillas. Es muy posible que este sábado, en que lo tenemos al viejo sentado en la tribuna, pertenezca a esa categoría de días simples, corrientes. Ese partido, por ejemplo, que el viejo disfruta desde la grada, un partido entre muchachos que todavía no tienen edad de profesionales. No solo les falta edad de tales, puede pensar el viejo mientras mira. El viejo conoce de fútbol, sabe, y sabe detectar el talento, las condiciones, y también sabe advertir su ausencia. Por eso, para el viejo es evidente que muchos de estos chicos que juegan un preliminar mientras llega la gente de a poco y sin apuro para ver un partido de la Liga Regional, no se convertirán jamás en profesionales. Terminarán trabajando en las charcas o en el pueblo, pero no podrán vivir del fútbol. Los mejores se darán el gusto de jugar en la propia liga y cumplirán el sueño de jugar por algo. Y hacerlo, por ejemplo, en una cancha con tribunas y una hinchada escuálida pero animosa, y eso será todo. Alguno escapará a esa medianía y logrará convertirse en jugador profesional. No lo conseguirá en ese pueblo. Para lograrlo deberá irse a alguna ciudad por las espaldas suficientes como para aguantar un equipo en el Nacional o en el torneo argentino. Estará ausente unos años, la gente del pueblo, mientras dure su ausencia, buscará su nombre en la página del suplemento de deportes del diario del domingo, y en algún momento volverá a casa y terminará trabajando en las chacras con el pueblo. Difícilmente trabaja en el regimiento, porque aunque lindero con el pueblo se encuentra el regimiento del ejército, es difícil que los dos, el pueblo y el regimiento, se mezclen demasiado. Es verdad que los del regimiento están en cierto modo dentro del pueblo, pero al mismo tiempo no. En algún sentido están adentro, pero en otro están afuera. Por empezar, porque a los militares lo habitan, los trasladan cada tanto, los que están ahí, y nunca dejan de ser un poco forasteros. Pero no es solo una cuestión de rotación de personal. Es algo que flota en el aire, cuando están y cuando no. Y cuando están presentes, se los saluda con cortesía, con amabilidad, pero cuando no están, la cosa es diferente. Como si el aire se moviese más. Por algo en el pueblo se refieren a ellos como los milicos. Nunca delante de ellos, pero cuando no están, cuando acaban de irse de los lugares, sí. El viejo de donde está sentado podría ver si quisiera el regimiento. Está un poco lejos, porque la cancha queda al oeste de la rotonda y del camino de acceso. Y el cuartel está del otro lado de esa línea recta y gris del asfalto que viene de la ruta. Pero las dimensiones de ese pueblo, lejos, no lo es tanto. Por eso el viejo, si alzara la cabeza y usase la vista, vería las líneas grises y horizontales de los techos de las barracas. Podría ver todo eso, pero no lo hace. No le agrada mirar para ese lado. Si hubiese una tribuna, uno le diese la espalda a ese horizonte, probablemente el viejo la utilizaría. De todos modos, no hay, y la que existe le da las espaldas al oeste. El viejo podría quedarse junto al alambrado, pero no lo hace. Antes sí, pero de eso hace muchos años.
Ahora el viejo mira siempre desde la tribuna y lo cierto es que desde allí arriba el partido se ve mejor. Por eso está ahí arriba, mezclado con otros 20 o 30 espectadores. Los demás son familiares de los jugadores, por eso la tribuna está casi vacía. A la hora del partido principal la cosa será distinta. Este año el pueblo ha formado un equipo bastante bueno para el regional. Entre las piernas el viejo tiene una botellita de agua y un envoltorio de papel con un sándwich de salame. Tiene pensado almorzar en el entretiempo. Le encanta el sabor del pan con el salame. Y el agua es para bajarlo. Aparte el médico le dijo hace poco que tiene que tomar más líquido y el viejo es un paciente dócil y le hace caso. Una vez cuando vivía en Santa Fe, un policía quiso sacarle la botella de agua en el acceso a la cancha de Colón. Y el viejo, que entonces era un poco menos viejo, se lo había quedado mirando sin comprender, y el otro le dijo algo de prohibir los proyectiles en la cancha, pero por suerte intervino otro policía que lo conocía y que le dijo al primero que lo dejara pasar, con ese señor estaba todo bien. La cosa es que eran los años en que por vivir lejos del pueblo había tenido que prescindir de esa cancha y esos partidos. Se las había rebuscado con Colón y con Unión, pero no era lo mismo. Al viejo le gustaba esa cancha, esos partidos, ese salame, esa previa. Menos mal que la tribuna era tan chica porque no podía ir y volver enseguida. En la cancha de Unión o en la de Colón hubiera sido un problema. También por eso estar de vuelta en el pueblo es una suerte, porque para el viejo esos 10 años en Santa Fe han sido vivir en un exilio. Su mujer había insistido en irse después de lo del hito y el viejo había aceptado. En realidad había dicho, quiero irme para siempre de este pueblo de mierda. Y el viejo había respondido que sí. Por eso fueron a Santa Fe, vivieron 10 años allá, pero cuando murió su mujer el viejo decidió pegar la vuelta. No para contradecirla, sino para hacerle caso a su propia nostalgia. No compartía el criterio de ella. Él no le echaba la culpa al pueblo por lo del hito. Lo del hito y Graciela, solía aclarar para sus adentros. Su mujer nunca la nombraba. El viejo sí, para adentro, pero la nombraba. Su mujer no, jamás pronunciaba su nombre. También a ella, a Graciela, le echaba la culpa de lo del hito. Al pueblo y a Graciela. El viejo no, de lo contrario, no habría vuelto. El viejo había dudado cuando murió su esposa acerca de dónde enterrarla. Se decidió por Santa Fe, aunque él hubiera preferido el cementerio del pueblo. Si al final se decidió por enterrarla en Santa Fe, fue por eso que ella había dicho de no querer volver a pisar el pueblo nunca jamás. Y el viejo pensó que tenía que respetarse. Pero cuando pasaron unas semanas de su muerte, el viejo decidió que ahora él podía elegir dónde vivir sin faltarle a nadie. Le armó su valija, pegó la vuelta. Había encontrado todo igual, 10 años, los mismos negocios sobre la calle principal, los mismos juegos en la plaza, faltaba su mujer, por supuesto, y listo. Los primeros días había tenido la sensación fea de que los demás cuchicheaban apenas él se alejaba 2 pasos. Después se le pasó. A lo mejor no había sido cierto eso que murmuraban, a lo mejor sí. El viejo se había acomodado rápido en ese retorno al pago y sus pocas rutinas simples lo habían ayudado. Las compras diarias, el viaje quincenal a Santa Fe para visitar a su mujer, y como con Lito, que lo extraña en cualquier momento y en cualquier lugar, se sentaba en una galería de su casa a la hora del mate. De todo modo no puede comparar porque con Lito no tiene una tumba para ir a visitar. Ni en el pueblo ni en otra parte. De Graciela tampoco hay tumba. Si hubiera la visitaría. El viejo siente que le quedó trunca la curiosidad de conocerla. Ahora ya no puede. A Lito se le notaba cuánto la quería. Ya llevo muchas palabras dichas y temo haberme ido por las ramas. O no, tal vez lo que ocurre es simplemente que mi temor inicial estaba plenamente justificado. Lo que sucede es que esta historia no se deja contar y punto, porque es todo tan intrincado y para peor, no he dicho nada todavía del muchacho.
que es uno de los 22 que juegan, uno de los 22 a los que el viejo mira desde la grada, ya que entra en esta historia como jugador, tal vez corresponda describirlo. Juega de 5, unos centímetros menos de estatura, digamos, para ocupar el puesto, unos cuantos kilos de peso para dar la talla del 5 clásico, ese capaz de salir a mandar, a barrer, ordenar. Y también es cierto que hay 5 y 5. Hay algunos que solo son hábiles y hay otros que son solamente creativos. Pero el chico también mete y mete. Es de los que saben jugar, con caridad, con sabiduría, pero mete y mete. Pero este chico parece pertenecer a un género extraño de los que por un lado saben, pero por otro lado meten. Esos jugadores distintos que aprovechan lo mucho que tienen y que suplen con mucha personalidad lo poco que les falta. A los 3 minutos de juego el muchachito ya le ha llamado la atención. En la primera o segunda pelota que tocó, en lugar de dar el pase cortito y hacia atrás, como hacen todos, encaró al 5 rival y lo gambeteó hacia adelante. Y en la siguiente, cuando tuvo que cortar un ataque de los contrarios, el pibe no dudó en poner la patita, trabar firme la bola, a sabiendas de que el delantero rival venía jugado e iba a llevárselo puesto. El viejo lo anticipó y lo vio. Y también vio que cuando el árbitro pitó para él, se levantó, se sacudió la tierra del trasero y tocó rapidito para habilitar al 10. No se quejó ni pidió tarjeta amarilla para el rival. Y el viejo se lo agradeció. Por eso el viejo lo mira, porque ha detectado que es distinto. O tal vez empezó a mirarlo por eso, aunque ahora lo mire por otra cosa. Por eso entrecierra los ojos. No solo porque le molesta el reflejo del sol entre el nublado, sino porque tiene la curiosidad de conocerle mejor los rasgos. No lo ha visto antes, eso está seguro. Por eso acaba de preguntarle a un vecino que está sentado 2 o 3 escalones más abajo, ¿quién es ese pibe que juega de 5 en el equipo de los rojos? El otro le ha contestado, después de consultarlo a su vez con otro, que es un pibe nuevo, cree que es hijo de un milico del cuartel de Chávez. Ahí está lo que decíamos antes, como el viejo es oriundo del pueblo, y sus interlocutores también le han dicho que es hijo de uno de los milicos. Nada de suboficiales o personal del regimiento. Eso es todo, suficiente. No le dan otros datos porque no lo tienen. Pero hemos vuelto a salirnos del eje del asunto. ¿De dónde salió esta conversación del viejo con sus vecinos de tribuna? De la descripción del muchacho, de la semblanza del jugador que es el muchacho. Habrá que describirlo también físicamente o decir algo de su historia. Ya dijimos que es más bien menudo, es ñato, tiene los ojos muy negros, el pelo largo y enrulado. Eso es raro en los pibes del cuartel, pero a veces pasa, aunque casi nunca. En su casa se lo dicen lo del pelo, sobre todo ahora que viven de vuelta en las casitas de los suboficiales, esas que se ven si uno mira desde lo alto de la tribuna hacia el este. De vuelta porque el muchacho es nacido ahí, que ha vivido lejos hasta hace un par de meses. Cosas de los destinos militares. 3 años en Corrientes, 6 en Campo de Mayo, 3 en La Pampa, 3 más de nuevo en Buenos Aires. Al pibe le han dicho que ese es su pueblo, que es nacido ahí en el regimiento. Y eso es verdad. Pero al pibe no le gusta demasiado vivir ahí. Tal vez porque cada 2 por 3 lo molestan con eso de que se corte el pelo y le dicen que le queda mal. Tampoco es que lo tenga tan largo, piensa el muchacho, pero igual lo tiene frito. Que para entrar a la fuerza va a tener que cortárselo, sí o sí. Pero él se pone furioso porque no quiere saber nada con ninguna de las dos cosas, ni con cortarse el pelo ni con entrar a la fuerza. El pibe quiere nada más que jugar al fútbol, jugar en serio. No se trata, quiero ser un jugador profesional y ganar mucho. Es difícil que un chico de 15 años piense así, con tantas palabras. Suponiendo que ser profesional y ganar mucho dinero sean conceptos profundos. No, el pibe simplemente sabe que los jugadores profesionales se pasan todos los días jugando a la pelota y él quiere eso para su propia vida. Y además quiere dejar de andar de un lado a otro. Está bastante podrido en eso de cambiar de escuela y de barrio cada 2 por 3 y cambiar de amigos más que nada.
Él no lo sabe, nunca nadie sabe todas las cosas en estas historias. Por ese carácter itinerante de su crianza, le ha venido estupendamente para perfeccionar su juego. Sí, cuando juega siempre con los mismos compañeros, uno termina achanchándose, acostumbrándose, pero si uno cambia, en ese caso no aprende más. Que en cambio, cuando uno juega con tipos nuevos, tiene que esperarse. Primero porque de entrada, siempre el que viene es analizado con lupa. Si uno quiere que le hagan un lugar, tiene que ganárselo, merecérselo. Y segundo, porque de entrada van a mirarlo torcido, no porque esos desconocidos sean mala gente, pero lo van a mirar así y listo. Y tercero, porque a uno no van a perdonarle nada, no le van a jugar livianito, le van a ir con todo. Y tendrá que poner y jugar, y moverse y meterle, y esa tarde todavía el pibe no sabe nada de esto. Sí, no sabe nada. Porque no se trata de simplemente no lo conocen, eso es todo. Después con el tiempo se van a hacer amigos, de entrada no. La macana será que si uno vive cambiando de pueblo, carga siempre con el chiste de ser el nuevo. El pibe no sabe nada de esto, les dije. No ha vivido, pero no lo sabe. No es lo mismo vivir las cosas que saberlas. Parecen lo mismo, pero no lo son. En todas las vidas hay cosas que no se saben, que pasan sin que se sepan. Y algunas no se saben hasta que uno se da cuenta. Porque uno se da cuenta porque la dice. El pibe no lo sabe, pero va a entenderlo cuando se lo diga. Y el que va a decírselo es el viejo. Ese viejo que está sentado en el 20º tablón y que entrecierra los ojos porque le muestra el reflejo del sol entre las nubes. Ese viejo al que todavía no conoce el pibe. Y que no lo conoce a él, pero por poco, por un margen muy estrecho, por un tabique delgado que lo separa de saberse y conocerse. Y volvemos a recaer en el viejo. El viejo mira el partido y ha detectado el muchacho de entrada. Cuando gambeteó con Rosalía, cuando apostó el físico para quitar una pelota complicada, el viejo piensa que tiene talento. Ese chiquito, el 5, el de rulos, el que viene del cuartel, como dándole la razón al pibe de la camiseta roja, baja con delicadeza una pelota que le han jugado demasiado larga y arma una bonita pared con el volante por derecha. Si el viejo fuese dado a la soberbia, podría ufanarse de esa facilidad que tiene para entender el fútbol. Eso de advertir de un vistazo no más que el de Rulito sabe. Pero el viejo es de esa gente que sabe sin necesidad de mostrar que sabe. Y aunque sin saber demasiado todo lo que sabe, aún sin saber demasiado todo lo que sabe, y eso no significa que el viejo sepa todo. De hecho, ignora cosas importantes. Tampoco para él vivir es lo mismo que saber. Voy a hacer otra pausa. Y de nuevo me asalta una sospecha, a ver si la compartimos, de que no hay un modo de contar esta historia entera, cerrada, concluida. Porque todo lo dicho hasta aquí, pese a lo confuso, lo diverso, debería estar incluido en la narración, en el cuento, en el relato. Y sospecho que hay otro montón de cosas que se me escapan. ¿Cómo sería el final, por ejemplo? ¿Qué palabras usar para ese final? Hablé al principio del asombro del viejo, un asombro nacido y crecido más allá de las palabras. Un asombro que le impide hablar, un asombro que solo le permite ponerse abruptamente de pie sobre la grada. ¿Cómo llegar a ese instante? Es cierto que, si quiero ser optimista, que algunas cosas que vamos dichas, tenemos al viejo en la tribuna, sentado, tenemos al muchacho en la cancha, tal vez con la pelota en los pies, desconocidos, recíprocamente ajenos, los tenemos. Lo que poseen en común, si algo poseen, es que ignoran cosas. Bueno, todos los mortales ignoran cosas, pero estos dos ignoran cosas importantes, pero las ignoran por poco. No es que estén años luz de la verdad. Ya dijimos que están separados por muros delgados de esa verdad. Y el muchacho tiene la pelota en los pies. El viejo lo mira y entiende que va a hacer algo distinto. No va a revolearla sin ton ni sol, no. El pibe no es de esos.
viejo está seguro y tiene razón. Cuando el rival más próximo se le viene encima, el pibe apoya la suela derecha sobre el balón, lo adelanta y en el instante en que el otro adelante el pie para quitársela, el pibe retrocede la pierna y con ella la pelota. ¡Ole! Se escucha. Desde algún punto cercano de la alambrada. El marcador gira la cabeza desairado, endereza el cuerpo y busca al insolente. Lo encuentra sin dificultad porque el flaquito no se ha movido. El único cambio es que ahora la pelota descansa bajo el otro pie. El marcador no quiere dejarlo pensar. Calcula que no se va a atrever a repetir la maniobra. Y por eso se le va encima con todo lo que tiene. El pibe, que lo sabe antes de que suceda, le ha deslizado el balón por entre las piernas y con un saltito se libra de la embestida furiosa. ¡Ole! Se vuelve a escuchar. Se oyen un par de risas en la tribuna. Unos aplausos sueltos. Ahora parece que el pibe va a meter el cambio de frente, porque mira hacia la posición del buen izquierdo y señala el ángulo de la cancha, como indicándole que corra hacia allá, que se la tira con un derechazo de 3 dedos, pero no es lo que va a ocurrir. Y el único que lo sabe, además del pibe de rulos, es el viejo. Lo sabe o empieza a saberlo. Entre los que no, entre los que ignoran que va a suceder otra cosa, está el enfurecido marcador del pibe de rulos, que acaba de juramentarse para sus adentros que ese flaquito de rulos no va a salirse con la suya y por eso lo embiste desde atrás con toda la rabia de que dispone, que no es mucha. Este es el momento en que los músculos del viejo acaban de tensarse. Todos los músculos del viejo. Y aunque sigue sentado ya no entrecierra los ojos. Los tiene muy abiertos porque necesita ver lo que sigue. El viejo necesita determinar si lo que acaba de ver es una casualidad o no. Depende. Si el chico, ahora satisfecho con el doble lujo que acaba de dibujar, se la pasa nomás al 11 que pica por la punta, si se la tira nomás, como su propio brazo extendido parece indicar que está a punto de hacer, listo, se acabó. No era nada, simplemente el viejo acaba de presenciar una casualidad impresionante. Pero también puede pasar otra cosa. Puede ocurrir que el pibe no meta el cambio de frente con un zapatazo de 3 dedos. Puede que se quede ahí, de espaldas a su rival, con sonrisa de torero, esperando que el otro se componga y se le venga al humo. Y entonces le tira un caño de espalda y con pisada y un breve giro del cuerpo para recoger el balón del otro lado y ahora sí tirar el pelotazo. Pero si hace eso último, el viejo no podrá permanecer sentado. Porque entonces querrá decir que las cosas no son como el viejo viene suponiendo que eran. Algunas sí, pero otras no. Porque no es la primera vez que el viejo ve esa jugada. Esa misma jugada, la pisada, el caño, el amague del paso largo y otro caño de espalda con pisada, hace años que la ha visto. 15 para ser exactos. Pero no desde la tribuna, no desde el 20º tablón en el que ahora está todavía sentado. Hace 15 años la vio desde el alambre porque Lito le decía que lo mirase desde ahí, desde el lateral, porque le gustaba tenerlo cerca para escucharle los consejos y el viejo le daba el gusto. Era bueno, Lito, muy bueno. Era distinto, como lo quería el viejo, no solo porque fuera capaz de meter ese triplete imposible, aunque también. Y el pibe, el de Rulo, sigue esperando. Claro que son unos segundos. Tardo mucho más en contarlo que en que suceda. ¿Cómo puede tardar un marcador en ponerse de pie y volverse hecho una furia hacia el flaquito que acaba de humillarlo? Pero por otro lado del tiempo es una experiencia subjetiva. 15 años suelen ser una eternidad o un suspiro. Según sepamos o no sepamos el grosor del tabique que separa el saber del no saber lo que hemos vivido. Y nuestra identidad y nuestra herencia pueden yacer encriptadas en un peculiar encadenamiento del ácido de nuestras células, pero también y al mismo tiempo manifestarse en el modo único e irrepetible de hilvanar 3 gambetas al hilo contra el mismo marcador en la superficie de medio metro cuadrado de césped. Supongo
que aquí se acaba la historia, esta historia. Con el pibe de Rulos, nacido en el regimiento que toca la bola con una pisada hacia atrás, a penitas. Termina. Con el pibe de ojos renegridos, quebrando la cintura para esquivar la locomotora enseguecida del rival que no puede evitar comerse el caño. Termina con el último ole admirado de los 20 o 30 familiares regados por la tribuna. Y termina con el viejo que ahora sí, enmudecido en su certeza, se pone de pie. Se les hizo larga la vieja. Estaba cerrado. Vamos a darle un fuerte aplauso a